Muy bien, ahora sí, oficialmente, como suelo decir, saludos cordiales a todos, bienvenidos, gracias por la presencia. Hoy ya vamos a iniciar la unidad 4, se titula Europa y el Nuevo Mundo. Vamos a tratar los siguientes puntos: motivos para la expansión, nuevos horizontes, los imperios de Portugal y España. Vamos a ver también el impacto de la expansión europea, los conquistados y los conquistadores. Y así vamos a terminar con un capítulo titulado Rumbo a una economía mundial. En términos de siglos, estamos abordando los siglos XIV, los siglos, sí, en parte XIV, pero por sobre todas las cosas los siglos XV y XVI, y hay un poquitito del siglo XVII inclusive. El primer punto trata sobre los motivos para la expansión. Y para que podamos entender este subtema, aquí tenemos una pregunta. Y esta pregunta se contextualiza del siguiente modo: si nosotros pudiéramos dividir para los europeos y principalmente para los países como Portugal, España, Francia y de repente ya en menor medida Inglaterra, si pudiéramos dividir el siglo XV, es decir, los años 1400, podríamos hacerlo en 3 periodos. Un periodo que vendría a ser hasta la mitad del siglo XIV y de repente el segundo periodo podría irse hasta 1480 aproximadamente, y el tercer y último periodo podríamos decir ya de 1480 hasta 1500. Esto es sencillamente una inferencia a la que llegué a partir de ciertas lecturas al respecto. Porque lo que ocurre en el siglo XV es muy interesante en Europa, porque a diferencia de los siglos anteriores, en el siglo XV se produce la llamada expansión europea. Europa comienza a expandirse a través del mar principalmente, es decir, a través de los océanos. Y esa expansión se inicia de un modo de repente no muy intenso, ciertamente, no de un modo muy intenso, pero a partir de la segunda mitad del siglo XV comienza a acentuarse los viajes con fines de exploración de otros territorios allende de Europa, y comienza a acentuarse, a intensificarse de repente en las últimas 2 décadas del siglo XV. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué los europeos comenzaron entonces a embarcarse en viajes de descubrimiento y expansión a finales del siglo XV? Haciendo nuevamente la aclaración que esta expansión comenzamos a tener incluso a lo largo del siglo XV, pero se acentúa, se intensifica a finales del mismo. Y esto es lo que nos lleva a hablar de los factores de la expansión europea. Cuando nosotros estudiamos esto en historia europea y americana, puesto que guarda relación con la historia de nuestro continente, siempre nos preguntamos cuáles fueron esos factores que hicieron posible esta expansión. Y los historiadores han definido esto en factores culturales, factores económicos, factores religiosos, e incluso técnicos y políticos. A saber, a grandes rasgos, y luego vamos a comenzar a desglosar de repente cada uno de estos factores. Entre los factores culturales de la época existen relatos de la existencia de tierras fantásticas, de lugares fabulosos, de supuestos reinos de enorme riqueza, de criaturas fabulosas, monstruosas en parte, etc. Y
tiene mucho que ver también con la cuestión de la mentalidad del humanismo, ese deseo de fama y aventura que la caracterizaba en aquellos tiempos a la sociedad europea. Entre los factores económicos, insisto, esto es solamente una presentación, encontramos, por ejemplo, el cierre de las rutas comerciales, esto ya de una forma muy visible a mediados del siglo XV con la toma de Constantinopla por los turcos, pero en realidad hay otras rutas comerciales que se cerraron con anterioridad. Por lo tanto, esto lleva a la búsqueda de nuevas rutas y, claro está, para la sociedad renacentista de la época y principalmente para las clases comerciantes, el deseo de encontrar metales preciosos y abrir nuevos mercados estaba presente también. Y enseguida vamos a evidenciar esto con algunas fuentes. También se habla de factores religiosos no menos importantes, aunque de repente quizá la importancia pueda ser analizada con mayor rigurosidad, pero de que existían factores religiosos que también hicieron posible esta expansión europea, sí existieron. Se habla de un celo religioso, de una mentalidad de cruzada y una búsqueda de la expansión del cristianismo. Estos serían los tres factores principales. Nuestro texto que nosotros venimos estudiando define a los dos siguientes factores como los medios para la expansión. Es decir, muchos de estos factores ya existían con anterioridad al siglo XV. Y uno se pregunta por qué, a pesar de esa existencia ya de estos factores, no se dio la expansión en siglos precedentes. Y es que quizá faltaban ciertos medios para llevar a cabo la misma. Y hablamos así de los factores técnicos y de los factores políticos. Los factores técnicos en este caso hace alusión al avance de la cartografía con la aparición de mapas más detallados, mapas más precisos, llamados en este caso portulanos. También las nuevas embarcaciones sobre las que vamos a hablar más adelante, las llamadas carabelas, y también el desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos de navegación que se dieron en aquellos tiempos. Mientras que entre los factores políticos hay algunos puntos que hemos visto en clases anteriores que hace referencia a la decadencia del feudalismo, ese sistema feudal que había imperado desde el siglo XI en adelante. Va decayendo y esa decadencia del feudalismo produce un efecto, digamos, de concentración de poder nuevamente en el monarca y se van produciendo las unificaciones territoriales y el surgimiento de lo que hemos visto, los estados modernos, con sus diversas herramientas como la burocracia, la diplomacia, sistema de impuestos, el ejército, etcétera, que esas son características de los estados en el siglo XV. Y no menos importante, evidentemente, las rivalidades existentes en aquel entonces entre algunos reinos. Sabemos que en determinados momentos de la historia estos reinos estuvieron de repente unidos o bajo el mando de un mismo rey, como fue el caso de Carlos V, controlando España y el Sacro Imperio Romano Germánico, pero las rivalidades sí estuvieron presentes. Y bueno, esto impulsó también que cada uno de estos reinos buscara mayores beneficios y también el privilegio y de la bendición del papado. Hablemos ahora de las tierras fantásticas. Las tierras fantásticas, esto durante toda la Edad Media, digamos, existía esa atracción por tierras lejanas, porque ya existía una, digamos, una literatura voluminosa respecto a los llamados otros mundos, que en realidad eran, en cierto sentido, en su mayor parte, relatos fantásticos, ¿verdad?
Pero por lo general los que leían estas obras no tenían los medios para determinar si esto realmente se trataba, digo bien, de una literatura fantástica o si se trataba de lugares reales, como por ejemplo, un caso que ilustra esto viene a ser el famoso libro titulado Los viajes de John Mandeville en el siglo XIV. Este libro, cuya portada de repente vemos aquí, también se titulaba el Libro de Maravillas del Mundo. En este libro se describía reinos muy ricos, llenos de piedras preciosas y oro que nunca antes se había visto. En este libro también se describen lugares como Egipto, otras regiones de Asia, China, y el título hace alusión a otro libro que sí, en cierto sentido, podemos decir que era un libro basado en los viajes de Marco Polo propiamente dicho, que se titulaba Libro de las Maravillas, sobre el cual vamos a hablar también un poco más adelante. Entonces, por un lado, existían lugares que resultaban atractivos. Ahora, no todos los lugares eran atractivos por esa promesa de encontrar riquezas o de encontrar de repente un reino cristiano que pudiera unirse con los reinos cristianos de Europa para de repente enfrentar el avance musulmán como era la creencia de la existencia del reino del preste Juan, sobre quien vamos a hablar un chiquitito más adelante. Estos relatos, muchos de estos relatos eran, la verdad, asustadores. O sea, a diferencia de la motivación que pudiera proporcionar, quizá generaba miedo, ¿no? Pero una especie de sentimientos encontrados, podríamos decir también. Aquí, por ejemplo, encontramos dos descripciones. En uno de ellos dice, los habitantes del pueblo son gigantes, de entre 8 o 9 metros de altura, y comen carne humana con más gusto que cualquier otra carne. Entonces, de repente, si uno se animaba con esto, es que realmente tenía espíritu de aventura. Pero lo cierto es que ese espíritu de aventura sí existía en un contexto de humanismo. Sobre las regiones más ubicadas más al norte, decían, por ejemplo, que era una tierra habitada por mujeres crueles y malvadas, que tienen piedras preciosas en sus ojos y son de tal naturaleza que si miran a un hombre con odio, lo asesinan al instante con la mirada y cosas por el estilo. Acá, por ejemplo, quiero compartir con ustedes un texto que hace alusión a estos relatos y decía que les frenaba ciertamente el miedo a penetrar en desconocidos mares ecuatoriales, por sobre todas las cosas, bajar al sur de la línea de Ecuador era lo que les asustaba. Si bien es cierto, también al norte las cosas no mejoraban. Y decían, por ejemplo, que las leyendas se referían como de aguas hirvientes, infestadas de criaturas monstruosas y con un sol abrasador que volvía negros a los hombres. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que en 1434 un barco europeo capitaneado por el portugués Gil Eanes superara el Cabo Bojador y demostrara que aquellos relatos realmente eran infundados. Entonces, estas eran la situación que se presentaba en torno a la existencia de lugares fantásticos. Incluso existía un libro de nombre Bestiario de Aberdeen, más completo de la Europa medieval, se considera, recopila en forma enciclopedia natural ilustrada, dice, una variedad de animales, plantas, seres mitológicos e incluso piedras. Y aquí estamos observando la figura del unicornio que nos viene de aquellos tiempos. ¿Lo entienden, no? Incluso había gente que comercializaba cuernos de unicornio en Europa, pero evidentemente
eran de repente colmillos de otros animales marinos, pero que ellos presentaban como cuernos de unicornios con sus respectivos beneficios para la salud o lo que sea. Eran esas las situaciones que se presentaban entonces. Sin embargo, no todo era negativo, no todos los relatos eran asustadores, otros relatos eran, por ejemplo, motivadores, en el sentido de que describían reinos cristianos misteriosos, que llevaban justamente a los europeos hacia tierras extranjeras. Entre estos reinos cristianos más famosos, o supuestos reinos cristianos, realmente existía la del reino mágico del preste Juan en África, y también se hablaba de una comunidad cristiana al sur de la India, que en teoría había sido fundada por Tomás, un apóstol de Jesús. O sea, encontrar reinos cristianos lejos de Europa era también todo un anhelo por parte de los europeos para su lucha contra el avance musulmán. Entonces, a esto hace referencia la cuestión de las tierras fantásticas. ¿Algún comentario, alguna pregunta o algún aporte hasta aquí, por favor? Un comentario, según había escuchado una vez, permiso, referente a la expedición de Cristóbal Colón. ¿Había realmente esa idea o pensamiento que existía como un reino cristiano? Entonces por eso ellos pusieron por su por su arco, digamos la señal cristiana, que era la cruz, ¿verdad? Por su carabela, creo, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Sí, sí, eran las carabelas, sí. De hecho que la cuestión de la religión estuvo muy de la mano con los viajes de Cristóbal Colón, y la posibilidad de encontrar un reino cristiano siempre estaba ahí en perspectiva, ¿verdad? Si bien es cierto, en este caso particular, el destino final era la India, ¿no? Pero la posibilidad de encontrar ese reino siempre estaba en perspectiva. Estos relatos, profe, de los monstruos, ¿eran para crear una mitología como los griegos o cuál era el fin de esto? Yo le encuentro más una explicación de repente más, en cierta manera, más humana, en el sentido de que nos gusta lo extraño, lo oculto, lo peligroso, de repente lo asustador, ¿no? Por algo hasta el día de hoy las películas de terror siguen siendo películas taquilleras, ¿no? Yo creo que de repente iba por ahí. El miedo a lo desconocido. Bien, gracias por sus comentarios. Pasamos ahora al siguiente punto, que de repente ya habla de cuestiones más concretas, más específicas, más acuciantes, y hace alusión a los motivos económicos, a estos factores económicos. Fíjense que yo les había presentado recientemente entre los factores económicos el cierre de las rutas comerciales, búsqueda de nuevas rutas, por lo tanto, la búsqueda de metales preciosos y también de nuevos mercados. A propósito, debemos recordar que las conquistas del Imperio Mongol había reabierto ya esa ruta en el siglo XIII que contactaba Europa con el lejano Oriente, pero esto iba a cambiar nuevamente más adelante. En el siglo XIII, por ejemplo, se destacan los viajes de la familia Polo, entre ellos el más destacado Marco Polo. Ellos visitan la corte del gran gobernante mongol, Kublai Khan, ¿no? Y luego de esto, Marco Polo escribe Los viajes, y esta obra se convierte en una descripción ya más detallada de Asia por parte de un europeo. Es decir, ya aquí los europeos tienen una descripción más precisa. De repente no estoy diciendo una descripción exacta como tal. Había muchas incongruencias, ciertos cálculos en la distancia que posteriormente el propio Colón va a tomar como
como válidas de repente. De hecho, Colón pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que resultó ser. Los historiadores coinciden que si Colón y su gente no se hubiera encontrado con América a medio camino entre Europa y Asia, indefectiblemente iban a perecer todos, porque en aquel entonces, digamos que las embarcaciones, a pesar de los avances que tenían, no eran lo suficientemente grandes para almacenar tantos alimentos para tantos días. La suerte que tuvo Colón y su gente es que se encontraron con el continente americano. En caso contrario, iban a perecer sin lugar a dudas. Ya en el siglo XIV, los turcos comienzan a hacer ciertas conquistas, colapsa el imperio mongol, y esto nuevamente va cerrando ese tráfico occidental hacia el oriente. Pero este cierre se produce de forma radical en el año 1453, cuando los turcos conquistan Constantinopla y se genera ahí el cierre, digamos, radical de las rutas entre Occidente y Oriente. Por lo tanto, se tenía que buscar otras rutas marítimas para acceder a Asia para el comercio de las especias y otros productos valiosos. Aquí tenemos una página de los viajes de Marco Polo. Esta es la ruta que siguió Marco Polo. Pueden ver que sale de la península itálica, va a la región del Acre, aquí en la zona de Palestina, luego va siguiendo, va introduciéndose en el continente asiático hasta llegar a la China. Posteriormente se dirige hacia el sur, nuevamente ya hacia Pekín, y de ahí va bordeando el sudeste asiático, la India, para luego regresar. Un viaje tremendo de Polo y su gente. Y todo esto permitió que se conociera más. Evidentemente, tampoco podemos afirmar, creo yo, que los viajes de Marco Polo hayan sido totalmente, digamos, precisa y verídica. Seguramente que colocó por allí algunas apreciaciones suyas y algunos acontecimientos y relatos fantásticos. Porque también hay que recordar que de repente estas obras querían causar impresión en Europa. Y bueno, y dentro de en el contexto de querer generar una impresión, evidentemente hay muchas exageraciones. Entonces, más allá del cierre de las rutas comerciales, por un lado, y por otra parte, del deseo de encontrar, digamos, nuevas rutas, y también tenemos el caso de que los hombres del Renacimiento, principalmente estamos hablando de la clase burguesa comerciante, impulsa a ellos, también a aventureros y funcionarios de gobierno, a buscar metales preciosos y nuevas rutas comerciales para acceder a el mercado de especias, que son aquellas especies que nosotros hoy en día de forma de repente usual utilizamos en nuestras comidas, pero que en aquel entonces era todo un producto caro en Europa. Llamémosle azafrán, pimienta, comino, canela, etcétera. Así que hay que mirarlo con un poquito más de respeto a esas especias, porque fueron responsables en cierto sentido de la expansión de Europa. Bueno, cuyo costo elevado entonces era controlado por intermediarios árabes. Digamos, a esto lo que se le quería eliminar, es decir, que ellos pudieran acceder directamente al mercado de las especias y comercializar ellos en Europa. Así encontramos que los conquistadores, así también los exploradores, hablaban abiertamente de su ambición por las ganancias materiales que no hay que desconocer. Deseaban, decían ellos, servir a Dios y a su majestad,
a iluminar a aquellos que yacían en la oscuridad y a hacerse ricos, como lo desean todos los hombres. O sea, una mezcla aquí de factores, evidentemente. Y hablemos del celo religioso. El celo religioso, en este caso, hace referencia a la existencia de una fuerte mentalidad de cruzada. Esas cruzadas que habían, digamos, llegado a su fin ya a finales del siglo XIII y que, en cierto modo, no obtuvo lo que pretendían, porque al final el cristianismo no pudo mantener bajo su control la Tierra Santa. Más allá de haber controlado en ciertos momentos, claro está, tenemos 8 cruzadas que son temas muy interesantes de ver también. Ciertamente ese deseo de cruzada existía en el sentido de detener el avance musulmán y por otra parte también enfrentarlo en su propio territorio. Todo esto con la intención de expandir el cristianismo. Ahora, es bueno entender lo siguiente, ¿no? El celo religioso, el deseo de expandir el cristianismo, sin lugar a dudas existió. No obstante, podemos decir que el principal motor de esta expansión fueron los factores económicos, como la búsqueda de nuevas rutas y riquezas. Pero claro, no se puede ignorar que sí existía ese deseo de convertir a los llamados paganos. Bueno, la cuestión de considerar los paganos o infieles también generó todo un debate cuando llegaron aquí a América, puesto que los paganos no podían ser esclavizados, mientras que los infieles sí. Entonces había una diferencia muy, muy importante en categorizar correctamente a esta nueva gente hallada en estas nuevas tierras. Bueno, esto hace referencia entonces al celo religioso. Este celo religioso no solamente estuvo presente en España o en Castilla, Aragón al principio, posteriormente ya en la España más o menos unificada, entendiendo que la unificación de España culmina en 1512, pero sí la conquista de Granada en 1492 ya es un paso fundamental, sin desconocer la importancia de la alianza entre Aragón y Castilla con Isabel y Fernando, ¿verdad? Entonces, ya este celo religioso también se presentaba en los portugueses y aquí se destaca la figura de Enrique el Navegante, sobre quien vamos a hablar un poco más adelante, donde encontramos que sus contemporáneos hablaban de que él realmente tenía ese deseo de intensificar la fe cristiana y de introducir a otros pueblos a la fe católica. Cuando habla aquí, por ejemplo, de indígenas, debemos referirnos no necesariamente a los indios americanos, ¿verdad? Entonces, ese deseo espiritual estuvo siempre vinculado a otros factores, pero sí existían motivos religiosos más allá de los motivos políticos de Europa. Vamos a hablar un poco más adelante sobre Enrique el Navegante. Y como les decía hace rato, en nuestro material, así vamos a encontrar esto en nuestro texto. Nuestro texto habla de tierras fantásticas, habla de motivos económicos y habla de celo religioso, como hemos visto. Y luego ya habla de los medios para la expansión, que según yo entiendo, podríamos llamarlos sin ningún inconveniente factores políticos, que hacen referencia a una serie de situaciones políticas que se van dando durante el siglo XV, es decir, los años 1400 en Europa. Y aquí vuelvo a recordar lo que ya les estuve señalando, como la decadencia del feudalismo y así también las unificaciones territoriales que se fueron dando en Europa con la decadencia de este feudalismo. Esto da origen a lo llamado estados modernos
que la vez pasada estuvimos viendo en nuestro pequeño trabajo. Entonces, entre estos nuevos estados se van dando rivalidades en el plano político y económico, y esto los lleva a rivalizarse, a luchar por ese dominio marítimo y comercial. Aquí tenemos el caso de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los primeros en ser llamados reyes de España. La categoría historiográfica que se utiliza para definir a estos estados es el de monarquías autoritarias. No confundir con las llamadas monarquías absolutas o el absolutismo monárquico, que por sobre todas las cosas ya es del siglo XVI, XVII en adelante. De hecho, el primer rey absolutista de España fue Carlos I. Carlos I de España, pero quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso significa que dominaba ambos reinos, ambos imperios. Por un lado, porque heredó de su abuela materna, América. Decía, el reino o el imperio donde no se pone el sol, porque controlaba la península ibérica, entiéndase España, el Sacro Imperio Romano Germánico y también América. Y aquí tenemos de repente Filipinas también, ¿cierto? También tenemos aquí el caso de Europa a finales del siglo XV, ¿no? De una Castilla y Aragón, ciertamente ya aliada, pero aquí algo interesante, las conquistas de cada uno de estos reinos pasaban a ser, digamos, jurisdicción o dominio de los reinos que hacían esa conquista. Por eso Castilla se adjudicó el continente americano. Ya como les decía, en 1512 sí podemos hablar ya de una unificación de España con la conquista aquí de Navarra en esta región norteña. Aquí tenemos el reino de Francia, ciertamente ya un reino unificado, el reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, y como vimos cuando estudiamos humanismo y renacimiento, tenemos a la península itálica dividida en algunos estados y algunas ciudades-estados independientes, como por ejemplo, recordarán ustedes, el reino de Nápoles, ¿no? Los estados pontificios o los estados papales, la República de Venecia, el Ducado de Milán y Florencia, ¿no? Que eran estados, países ciertamente, ¿no? Génova en la época que estuvimos viendo formaba parte del Ducado de Milán. Después se va convirtiendo también en una república, la República de Génova. Bueno, eso es otra historia. Como pueden ver, también aquí tenemos el Imperio Otomano introduciéndose en Europa y otros reinos ya en este sentido que están fuera de nuestro contexto de análisis. En historia, lamentablemente, a veces tenemos que ser, ¿cómo se dice? Arbitrarios en elegir qué puntos ver, qué puntos no ver, ¿verdad? Porque si no hay poco tereita. Bueno, seguimos. Después hablamos un poco de los factores técnicos, los medios, también hace referencia a los medios. Los factores técnicos vienen a ser en este caso los avances, los desarrollos en la tecnología naval y también en la navegación que van permitiendo principalmente a Portugal y España a realizar la exploración y por ende la conquista de nuevos territorios. Y esto no debemos subestimar porque, como les decía, muchos de los factores religiosos, políticos, quizás no políticos, factores religiosos, económicos y culturales ya existían, pero faltaban ciertos medios, como esos medios políticos o factores políticos, como la unificación territoriales. Pero en este caso en particular, todo eso no hubiera sido suficiente si no se contaban con los medios para los viajes correspondientes
aquí encontramos avance en la cartografía, estos avances en la cartografía, en la descripción de los lugares, permite la aparición entonces de mapas que eran más detallados, como los llamados portulanos. En el caso de los portulanos eran mapas más descriptivos, más precisos, señalaban de repente la dirección de los vientos, marcaba también distancia entre puertos, en fin, era un mapa que ciertamente le permitía tener un panorama más claro. No exento de errores, pero sí un mapa más detallado, más preciso. También encontramos avances en el campo de la navegación. Y en el campo de la navegación tenemos dos puntos principales, que es el desarrollo de las nuevas técnicas de navegación para poder de repente navegar contra el viento, por ejemplo, para alejarse de la costa sin mayores peligros, para adentrarse en aguas menos profundas, en las costas, por ejemplo, también. Y el desarrollo de las nuevas embarcaciones. Y esto no es un asunto menor, el desarrollo de las nuevas embarcaciones como las carabelas. Y a propósito, quiero compartirles nuevamente un pequeño texto al respecto para que podamos un poco comprender la relevancia de este medio de viaje. En primer lugar, por ejemplo, sobre las carabelas, tenían una gran capacidad, una capacidad mayor que las otras embarcaciones que utilizaban en Europa. Su gran capacidad le permitía, les leo, almacenar, dice, numerosas provisiones y productos, y era, por lo tanto, una embarcación perfecta para las rutas marítimas comerciales portuguesas, porque esta embarcación fue desarrollada por los portugueses. A partir, sí, claro está, de ciertos modelos de otras embarcaciones de otras latitudes. Esa difusión de las técnicas y de modelos de embarcaciones ha existido siempre. Sin embargo, los portugueses, dice, pronto entendieron que si querían controlar el comercio, precisaban una capacidad militar intimidatoria. Es decir, no bastaba con que tu embarcación fuera más grande y que pudieras llevar más provisiones y productos. Ello dio paso a la llamada carabela redonda, diseñada para una mayor agilidad de maniobras, ahí está, esa capacidad de maniobrabilidad, y también para portar una potente artillería. Bueno, y esto es decir, cañones en las carabelas, colocar cañones. Y esto después ellos van a usar para atacar a los árabes y a los de la India. Nuestro libro utiliza la expresión hindú, ¿verdad? En aquel entonces creo que el término es válido, puesto que ser indio y ser hindú era prácticamente lo mismo, porque todo indio era hindú prácticamente. Estoy diciendo que no pudiera existir otras ramas. Pero hoy en día no todos los indios son hindúes y no todos los hindúes son indios, ¿verdad? En el sentido de que el hinduismo es una religión, mientras que el indio es un gentilicio que hace referencia a una entidad política, que sería el caso de gente de la India, ¿no? Pero sí, esto iban a utilizar ellos posteriormente para ejercer control en la India. Los portugueses, mientras los españoles se abocan de lleno a la conquista de América, los portugueses para ese entonces estaban controlando la India, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Y hay perfeccionamiento de ciertos instrumentos que les permitía ubicarse con mayor precisión también en alta mar, como la brújula y el astrolabio. No se habla en este caso en particular de una invención, sino un perfeccionamiento, ¿no? Aquí tenemos
Aquí tenemos, por ejemplo, como pueden ver, no era tampoco demasiado preciso todo. Uno de los mapas del mundo más importantes de la época, disponible para los europeos del siglo XV. Pero de hecho era un mapa muy antiguo, un mapa de Ptolomeo, un astrónomo del siglo II después de Cristo. Aquí tenemos, por ejemplo, África, mucho más grande al parecer, sin una conexión con el Océano Índico. El Océano Índico parece un mar interior aquí. Asia, como pueden observar también aquí, bastante amplio. A lo mejor la descripción más puntual y más precisa ocurre aquí en Europa. Bueno, este es un mapa grande. No tengo las dimensiones exactas, pero era un mapa que permitía... este mapa está lleno de descripciones, solo que aquí no se observa. Cualquier cosa pueden buscar mapa de Ptolomeo y podrán encontrar. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, insisto que nosotros podemos decir que los europeos comenzaron a embarcarse en viajes de descubrimiento y expansión a finales del siglo XV porque hubo una confluencia de diversos factores que hicieron posible entonces dicha expansión. Entre estos factores señalamos nuevamente los factores culturales, factores económicos, religiosos, además de los medios técnicos y de la coyuntura política de la época, a saber, la decadencia del feudalismo y las unificaciones territoriales y la aparición de los estados modernos. En suma, todos estos factores hicieron posible entonces la llamada expansión europea. Nuevamente, ¿algún comentario, algún aporte o alguna duda que pueda surgir? ¿Vamos bien? Por lo que puedo ver, profe, es que España y Portugal lo que tuvieron esa iniciativa más bien de conquista, y España en particular de hacer algo diferenciado, ¿verdad? Que es al encontrar gente dentro del continente, ¿verdad? Empezar un tipo de conquista, puede ser discutible, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir de repente viendo cómo fue, ¿verdad? Pero veo una diferencia entre España, entre la monarquía de los reyes católicos y la de Portugal, ¿verdad? Ciertamente, sí. Al encontrar, digamos, gente o personas dentro de donde fueron ellos haciendo sus expediciones, ¿verdad? Sí, claro, no, hay diferencias que vamos a notar, ¿verdad? Diferencias que evidentemente no nos llevan a idealizar uno ni otro, pero sí destacar ciertos aspectos diferenciadores entre ellos, ¿verdad? Ciertamente tenés mucha razón en ese sentido. Y aquí en este segundo capítulo vamos a encontrar algunos elementos que nos permiten ver esa diferencia. Estas diferencias no solamente fueron en cuanto a lo que está señalando, al trato dado a las personas con quienes ellos se encontraron, sino también tiene mucho que ver con, de repente, con sus intenciones y con la realidad que estaban experimentando estos estados, estos imperios cuando eso. La pregunta que tenemos aquí es esta: ¿cómo adquirieron Portugal y España sus imperios de ultramar y en qué se diferenciaron? Te adelantaste, Damián, así que le diste en el blanco. Vamos a ver justamente esas diferencias. Vamos a intentar inferir las diferencias entre estos procesos de expansión. Y debemos comenzar a hablar del Imperio Portugués, porque la expansión ultramarina fue iniciada, en este caso en Europa, por los portugueses. La unificación territorial de Portugal es una unificación anterior a la unificación española, y ya tenemos a principios del siglo XV ciertos avances importantes y ciertas conquistas importantes por parte de los portugueses. Y podemos hablar
por ejemplo, de Enrique el Navegante y la escuela de Sagres, una escuela de navegación. Enrique el Navegante había nacido en el año 1394. En el año 1415 ya había participado en la conquista de Ceuta, en la entrada del Mediterráneo en 1415, constituyéndose en ese caso en particular la primera conquista de los portugueses en el mar. Y en 1419 encontramos a él estableciendo una escuela de navegación en Sagres. Y esta escuela de navegación va a ser sumamente importante para la formación de los futuros expedicionarios, de los futuros navegantes y también para el desarrollo de las embarcaciones. A propósito, de hecho que vamos a ir dando ciertos saltos importantes en el tiempo, pero quería leerlos un poco a propósito de los motivos que llevaron a Enrique el Navegante a establecer esta escuela en Sagres. Evidentemente, y dice nuestro texto, que el gran impulsor de la expansión europea fue el príncipe Enrique, el Navegante, que actuó, claro está, sin lugar a dudas, esto por intereses comerciales, pero por otra parte también para dar continuidad a ese espíritu de cruzadas existente en aquella época. Y por otra parte, dice que tenía el deseo de cumplir con una predicción revelada en su carta astrológica, esto según su biografía, claro está, ¿verdad? No es libre de creer o no, pero la historia cuenta esto, de que esta carta astrológica, según sus biógrafos, ¿verdad?, le manifestaba que estaba destinado a grandes y nobles descubrimientos y a desvelar secretos desconocidos hasta entonces por los hombres. Bueno, más allá de todo esto, que es anecdótico, claro está, a partir de 1420, este infante, Enrique el Navegante, era un infante portugués, es decir, hijo del rey en este caso, pero no heredero. A partir de 1420 comienzan a enviar regularmente una serie de modestas expediciones para explorar la costa occidental, la costa oeste del continente africano. Pero al comienzo este avance fue muy lento. Recuerden que yo le dije que si el siglo XV dividimos en tres, vamos a hablar primero de la primera mitad como la primera parte y luego la segunda mitad dividimos en dos. Bueno, aquí esta primera mitad del siglo XV, nosotros encontramos un avance más bien lento. Ahora, ¿por qué este avance aún era lento cuando eso? Fíjense, si vamos en 1420 y 1492 es la llegada de Colón, estamos hablando de 72 años de diferencia, ¿no? Estamos hablando entonces de muchos años de diferencia entre estas primeras acciones y los hallazgos de Colón. Entonces, estas dificultades tenían que ver, por ejemplo, con ciertas limitaciones para navegar, porque ellos hacían todavía cuando eso la llamada navegación de cabotaje, que significaba que ellos iban navegando sin alejarse demasiado de la costa siempre a la vista y por lo general, digamos, renovando sus provisiones en cada cabo. Por esa razón principal, entonces, dificultades para la navegación y, claro, está ese miedo que yo les decía, ese miedo atávico, ese miedo fuerte, intenso que existía cuando eso, de navegar más hacia el sur. Pero
Ya les decía hace rato que en el año 1434 el portugués Gil Eanes llega hasta el Cabo Bojador, y ya en 1441, y ojo con este año muy importante, en 1441 llegan al río Senegal. Pueden buscar de repente después en su mapa el río Senegal, van a encontrar la costa oeste de África. Todavía no van llegando hasta el Golfo de Guinea, que es la partecita que le da la forma particular a... Ya sé que les muestro un mapa de igual modo. Y aquí ellos se encuentran, o sea que ellos encuentran una población y deciden hacerse con esta población, llevarlos a Europa para venderlos como esclavos. Y este es el inicio de una actividad a la cual después se van a sumar otros imperios. En el caso de España, el caso de Francia, de Inglaterra, que viene a ser el tráfico de esclavos negros africanos. Entonces, a partir de 1441, básicamente ellos comienzan entonces a un activo comercio y rentable comercio de esclavos. De hecho, les quiero leer otro texto a propósito que anoté aquí. Dice: el siguiente gran impulso de la exploración portuguesa se produjo en 1441, que es el año que estamos señalando ahí, cuando una carabela trajo de la costa situada al sur del Cabo Bojador una pequeña cantidad de oro y un puñado de cautivos negros. Sí, ciertamente, oro, ¿verdad? Oro y esclavos. Con lo que se presentó un nuevo y rentable negocio para los comerciantes portugueses: la venta de esclavos. A lo largo de los siguientes 5 años, 1441-1446, las naves portuguesas transportaron miles de esclavos capturados o comprados en las poblaciones del litoral africano, a medida que iban descubriendo y explorando. Y Enrique el Navegante muere en 1460, asume el trono, digamos, o sea, y tras el ascenso al trono del rey Juan VI, prácticamente la exploración y conquista, la exploración en este caso de África se convirtió en una cuestión imperial bajo el control de la corona, no solamente ya de esta escuela de navegación de Sagres y de Enrique el Navegante. En 1471 encuentran una nueva fuente de oro en la costa de Oro, justamente actual Ghana, al oeste de África. Van estableciendo contacto con algunos estados existentes allí, como el estado de Bakongo, actual Congo, ya en Asia, en África Central. Y allí van alquilando ciertas tierras y construyendo fuertes para facilitar ese comercio de oro, marfil y también el comercio de esclavos. Voy a señalarles aquí brevemente. Un ratito, por favor. Voy a ver si consigo... A ver un poco. No me permite usar mi láser. Acá está. No sé si ven la flechita moviéndose en la pantalla. Me dicen que sí, por favor. Si es que es así. Sí, se ve, profe. Sí, bueno, gracias. Esta es la Ceuta, la región de Ceuta, aquí en norte de Marruecos prácticamente. Esta es la primera zona donde llegan los portugueses. Luego tenemos las Islas Madeira, un poquito más, van bajando. Fíjense, acá es Cabo Bojador, 1434. Después dice Río de Oro. Acá está Cabo Blanco, 1441. Van bajando, Cabo Verde, 1445. Y luego, ya para 1480, ya llegan a esta zona del Golfo de Guinea, que es esta parte. El avance fue lento, ciertamente, al principio, como pueden ver. Ahora,
Dando un salto en el tiempo, ya cerca digamos, ya cerca de las exploraciones también de los viajes, digo, de Cristóbal Colón, en 1488 ya le encontramos a Bartolomé Díaz, que aprovechando vientos favorables del Atlántico Sur, navega alrededor del Cabo de Buena Esperanza, pero tuvo que regresar debido a cierta situación problemática que se presentó allí, puesto que incluso sus embarcaciones fueron dispersadas por una tormenta terrible. Hay toda una historia de Bartolomé Díaz y su llegada al Cabo de Buena Esperanza. De hecho, el nombre que él le asignó fue el Cabo Tormentoso, pero con el tiempo le quisieron dar un nombre más, digamos, motivador y le pusieron Cabo de Buena Esperanza. Ya en 1498, luego de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, encontramos a Vasco da Gama liderando una flota que rodea nuevamente de forma exitosa ese cabo y que va visitando ciertos puertos controlados por mercaderes musulmanes, ya en la costa oriental de África, ya en la costa este de África. Vasco da Gama comienza a hacer contacto. Pero la verdad que la recepción que va a tener Vasco da Gama y su gente va a ser una recepción, digamos, muy, muy negativa, poco esperanzadora, pero Vasco da Gama no se dio por vencido, como vamos a ver enseguida. A propósito, por ejemplo, les añado una información diciendo que en 1497, una ambiciosa expedición encabezada por Vasco da Gama partía de Lisboa con el objetivo no ya de superar ese Cabo de Buena Esperanza para establecer una ruta navegable al Índico, comenzar una exploración, sino más bien de atravesar el océano para alcanzar, en este caso, la costa de la India. Ese era ya el propósito de Vasco da Gama. Pero dice que su flota atravesó el mar Arábigo y llegó a Calicut, que no hay que confundir con Calcuta, que es otra localidad, en la costa suroeste de la India, ya en mayo de 1498. Y esta llegada fue fundamental. Quiero que vean aquí, esta es la zona de Calicut. Aquí está, 1498. El viaje de Vasco da Gama. Ruta de Vasco da Gama, díselo. Entonces, parte, va viajando aquí en cada zona, evidentemente queda a renovar bastimentos. Este sería el de Bartolomé Díaz, ¿ven? Que él regresa otra vez. Hasta aquí, Cabo Tormentoso, Buena Esperanza, regresa de nuevo. Mientras que Vasco da Gama continúa, y en esta zona es lo que recibe de repente un trato muy negativo por parte de los comerciantes musulmanes que estaban en esta zona, y va aquí la ruta de Vasco da Gama hasta la India. Llegan hasta la India en 1498. Al llegar, dice da Gama, anunció su intención de encontrar cristianos y especias. ¿Ven? Ahí el factor religioso siempre presente. Y aunque no encontró cristianos, sí obtuvo las codiciadas especias. A pesar de que perdió 2 barcos en el camino, las naves restantes regresaron a Europa cargadas de jengibre y canela. Y esto generó enormes beneficios para los que habían invertido en este viaje de Vasco da Gama. Y ven aquí, hay un viaje que termina tocando sur de América, más específicamente la actual costa brasileña. Y este es el viaje de Pedro Álvarez Cabral, quien también, con intención de ir a la India, hizo ese gran giro para aprovechar los vientos favorables del Atlántico, pero accidentalmente termina llegando a territorio sudamericano.
sea que ese también es interesante que entendamos que su llegada fue accidental, no propuesta. Y de hecho que continuó su viaje Pedro Álvarez Cabral. ¿Algún comentario? Sí, 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500 se produjo eso. Algo así, ¿verdad? Porto Seguro, ¿no? Puerto Seguro. Sí. Pedro Álvarez Cabral. Tengo informaciones aquí. En cada tema tengo una colección de 40 tomos de historia universal, pero lo bueno de este libro, de estos libros, de esta colección, es que son de autores identificados, por lo tanto, vos le podés citar. Son como libros, ¿cómo se dice? Individuales. Por ejemplo, se llama La Era de los Descubrimientos, se llama, y está saliendo todavía hasta hoy en día en última hora. Que es un buen libro. O sea, son buenos libros, en fin. Muy bien. Entonces, a partir de esa llegada de Vasco da Gama a la India, no vayamos a pensar que ellos iban a desaprovechar la ocasión para hacerse con el control de la región. Tal es así que encontramos, por ejemplo, que las flotas portuguesas van regresando cada año a la región para enfrentarse a algunos comerciantes árabes, principalmente para destruir ciertas embarcaciones árabes y así ir monopolizando el comercio de las especias. Y aquí, en 1509, encontramos una armada portuguesa venciendo a una flota turca e hindú en la costa de la India, bloqueando nada más y nada menos el Mar Rojo y así interrumpiendo ese suministro de especias a Egipto y el Imperio Turco. Pero el que tuvo la misión y el trabajo digamos, de establecer un dominio portugués en la India fue Afonso de Albuquerque. En 1510, Afonso de Albuquerque establece una base en la India, permitiendo ciertamente el comercio hindú, pero atacando a los comerciantes árabes. Una situación que generó ciertamente hostilidad por parte de ellos. Pero a partir de Alfonso de Albuquerque ya hay una presencia muy fuerte de los portugueses en la India, que consolidan su dominio en la región y controlan el comercio de las especies. De ahí apuntarían a la China, pero eso ya es otra historia. Entonces aquí nosotros tenemos cómo el imperio portugués se fue haciendo con el control, primero con la exploración, fue haciendo la exploración de la costa africana y posteriormente el control de la India. Bueno, este es un mapa más pequeño ciertamente, pero nos muestra de igual modo cómo fueron avanzando los portugueses. Yo llegué hasta aquí, hasta 1510, pero después hay otros más y como les dije, hay expediciones hacia el sudeste asiático y hacia la China, incluso Japón. Impresionante, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver un poco el caso español. A diferencia de lo que muchas veces se repite, que la gente en aquel entonces creía que la Tierra era plana, en realidad la idea de la esfericidad de la Tierra se había recuperado ya cuando eso. ¿Y por qué digo se había recuperado? Bueno, desde la época de Eratóstenes ya se había calculado incluso la circunferencia de la Tierra y circunferencia solamente podés medir de algo redondo, ¿no? Bueno, en este caso particular ya se había recuperado la idea de la esfericidad de la Tierra, pero la información sobre la circunferencia y la extensión de Asia era una cuestión complicada. Y estos eran asuntos muy, muy importantes debido a que saber con precisión la circunferencia de la Tierra significaba saber también la distancia que se iba a recorrer y el tiempo que necesitaba para ser recorrida esa distancia. Y la extensión de Asia por igual motivo.
En ese sentido, encontramos que Colón pensaba que la Tierra era más pequeña. Y ese fue, en cierto sentido, un error que a él lo animó a emprender ese viaje. Y así también pensaba que Asia era mucho más grande de lo que se creía y que por lo tanto encontrar el continente asiático viajando por el occidente se iba a producir de un modo rápido y que era posible entonces llegar a Asia navegando hacia el oeste en lugar de rodear África. Ahora, si uno dice, ¿por qué no podían rodear África? ¿Por qué no podían ellos hacer? Y les debo señalar ahí un punto muy importante que viene a ser el Tratado de Alcázovas Toledo. Por el Tratado de Alcázovas Toledo de 1478 entre España y Portugal, ellos se habían dividido la zona de dominio y los territorios por explorar en el Océano Atlántico. Entonces ellos, voy a sacar un poco aquí, entonces ellos por ese tratado de Alcázovas Toledo, los españoles no podían viajar hacia el sur de las Islas Canarias. Entonces necesariamente debían hacerlo viajando por el Océano Atlántico, por el mar Océano, como le llamaban también. Y aquí es muy interesante. Ustedes seguramente esto ya sabían, que Colón primero ofreció sus servicios a la corona portuguesa. Colón ofreció sus servicios a la corona portuguesa, pero la corona portuguesa, luego de consultar, fíjense lo interesante, luego de consultar a una junta de matemáticos, decidieron no apoyar el proyecto de Colón. ¿Por qué la junta de matemáticos fue consultada en este caso? Porque la corona portuguesa hizo la consulta correspondiente de que si era posible o no llegar a Asia viajando por el occidente. Y así dice la historia: la fortuna o el destino se aliaron con España, que se benefició también, por paradójico que resulte, del buen tino, del buen acierto de los portugueses. Colón había ofrecido primero su audaz empresa a los lusitanos, a los portugueses, pero estos, expertos marineros y con gran formación en cosmografía, la habían rechazado. La Junta de los Matemáticos, la comisión reunida en Lisboa para estudiar la propuesta, llegó a la conclusión de que la empresa era inviable, basándose en que, según sus datos y cálculos, Oriente o Asia estaba a mucha mayor distancia de lo que afirmaba Colón, y que por lo tanto sería imposible aprovisionar un barco con víveres y agua suficiente. Ojito con el dato, agua, hay que llevar agua, el agua del mar no se toma. Dice, y que por lo tanto sería imposible aprovisionar un barco con víveres y agua suficientes para tantos días, lo que inevitablemente derivaría en el amotinamiento de su tripulación. Lo único que no tuvieron en consideración fue la remota posibilidad de que entre ambos territorios, Europa y Asia, se interpusiera otro continente, como fue el caso, para suerte de Cristóbal Colón. Para suerte. Pero los portugueses, ya le doy la palabra a los portugueses, a pesar de ello, dice, como medida de garantía, los portugueses enviaron una misión exploratoria por el Atlántico para ver un poco si por ahí Colón tenía razón. Pero este retornó sin descubrir nada relevante, más que una vasta extensión de agua. Sí, Aníbal.
Solo me divago, profe. Si venía Cristóbal Colón con la bendición de los portugueses, entonces todos íbamos a ser todos colonias portuguesas, entonces. Bueno, eh, como dice, van a tener en su momento lógica formal para, y si nos ceñimos a las reglas de la lógica, evidentemente va a ser así, ¿verdad? Pero en historia siempre el hubiera es un tanto polémico, pero sí podemos ensayar muchas respuestas. Claro, así es. Bueno, les decía que tras ser rechazado, por lo tanto, por los portugueses, convencieron a la reina Isabel, en este caso en particular, para financiar su expedición. Y ahí se firma el llamado las capitulaciones de Santa Fe, las llamadas capitulaciones de Santa Fe, entre esto el 17 de abril de 1491, una especie de acuerdo, una especie de contrato entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. A través de estas capitulaciones, a Colón se le otorgó una serie de títulos, de cargos, de privilegios, interesante de repente que puedan ver después, y así también ciertos compromisos a cumplir. Lo cierto y lo concreto es que el 3 de agosto de 1492 Colón zarpó con 3 barcos, con las 3 embarcaciones, ¿no? Por lo general la gente habla de 3 carabelas, otros hablan de 2 carabelas y una nao, que viene a ser una nave más pequeña, pero una tripulación de 90 hombres más o menos. Ya el 12 de octubre llega a la región de las Bahamas y comienzan a explorar la costa de Cuba, la parte norte de Española, que vendría a ser la actual Haití y República Dominicana. Este hallazgo es sumamente importante, sin lugar a dudas. No obstante, no dejó grandes ingresos económicos en términos de oro, como también pretendían. Pero Colón estaba convencido de que había llegado a Asia. De hecho, en sus informes católicos les prometió no solo encontrar oro, sino también la oportunidad, dice, de convertir a los nativos al cristianismo, a quienes ya comienza a llamar indios. Ojito, no obstante, es decir, a pesar de que sí existía ya esa invitación de la conversión de los indios, no usamos aquí en sentido peyorativo, entiéndase, la conversión de estos pueblos al cristianismo, sería interesante también ver un poco lo que él mismo había anotado en su diario. Sábado 13 de octubre, él decía, esto está en castellano actual, yo estaba observando y tratando de averiguar si había oro, y vi que algunos de ellos llevaban un pequeño trozo colgado en un agujero de la nariz. Él se encuentra con los indios taínos, ¿no? Aquí, en la isla Guanajaní. Por señales entendí que si se iba al sur o rodeando la isla por el sur, había un rey que tenía grandes cantidades de oro. O sea, comienza a recibir ciertas noticias, ciertas informaciones de la existencia de un reino rico en oros. Y el domingo 14 de octubre, escribe Cristóbal Colón, pueden llevar a todos, hace referencia a los indígenas, pueden llevar a todos a Castilla o mantenerlos cautivos en la misma isla, porque con 50 hombres podrán someterlos y hacer que hagan lo que deseen. Y aquí la expresión captivos de aquel entonces hace referencia digamos, al trabajo forzado. O sea que aquí hay situaciones de repente, en cierta manera, incongruentes, pero que si analizamos en su contexto se entiende. Ellos venían con la intención también a ver, sabemos que ellos querían encontrar una nueva ruta y llegar a Asia viajando por el occidente. Pero en las mismas capitulaciones de Santa Fe aparece la expresión de las tierras que descubriere. Es decir, se hablaba de la posibilidad de hallar nuevas tierras. Entonces, en este caso,
el hallazgo de nuevas tierras implicaba que los españoles en particular deseaban recuperar la inversión, porque los viajes de Cristóbal Colón significaron una enorme inversión. De hecho, hubo 3 viajes más. El segundo viaje fue numerosísimo. Al principio, como yo les dije, solamente eran 3 embarcaciones y 90 hombres. Pero fíjense que su hallazgo termina motivando bastante a la corona española y ahí se preparan con todo nuevamente para el segundo viaje. Y quería preguntarles un poco, según ustedes, sin buscar información todavía, si para el primer viaje enviaste 3 embarcaciones y 90 hombres, ¿cuántas embarcaciones, cuántos hombres enviarías para el segundo viaje? Les escucho. Vamos a ver qué tal les va en la quiniela. Me imagino que 2 y aproximadamente 200. ¿Cuánto dijiste de embarcaciones? Dos embarcaciones y 200. Ah, ok, sí. O sea, que en este caso, según vos, se reduciría. Vamos a ver, ¿qué más? La segunda puede ser 5 embarcaciones con 1000 o 2000. Ojito con el dato, que las embarcaciones tampoco pueden llenar con tanta gente. ¿Entendés? O sea que no va a caber esa cantidad de gente en esa cantidad de 5 embarcaciones. Porque si vos haces de repente un promedio nomás, esto no es un cálculo 90. oficial. 90 y tenemos 3, ¿verdad? Tenemos más o menos 30 por ahí por embarcación. Pero lo cierto es que 200, en septiembre, 300 personas. sí, en septiembre de ese mismo año, 17 barcos y al menos 1.200 hombres abandonaban España con destino a la Española, donde arribaron a mediados de otoño. Y aquí ellos exploran las Antillas, como por ejemplo las islas de Dominica, Guadalupe, Puerto Rico, la Española, Cuba, Jamaica, etc. Entonces este segundo viaje fue sin lugar a dudas un viaje aún mucho más costoso, pero a su regreso a España en 1496, Colón se encontró con un ambiente, digamos, un tanto más difícil, puesto que hasta ese momento no se había todavía conseguido una cantidad de oro importante y por lo tanto parece ser que no había tanta motivación más. Pero bueno, la esperanza de encontrar más tierras y más riqueza aún seguía y se organizó un tercer viaje, una tercera expedición, en este caso integrada por media docena de naves. Fíjense que aquí se reduce, estamos ya hablando de 6 embarcaciones. Aquí, además de explorar diversas islas, como por ejemplo la exploración de la isla de Trinidad, Cristóbal Colón también explora la desembocadura del río Orinoco en Sudamérica. Es en este tercer viaje lo que Cristóbal Colón llega entonces a la masa continental. No obstante, no le permiten ejercer su cargo de gobernador en la isla de la Española, que es la actual Haití, República Dominicana. Incluso acusado de mal desempeño, lo apresan y lo envían entonces de vuelta a España prisionero. O sea, este tercer viaje para Cristóbal Colón fue bastante desagradable. Sin embargo, hubo un hallazgo importante, que es el caso de la costa continental, que tampoco él sabía demasiado bien todavía a qué región correspondía, aunque siempre supuso que se trataba de Asia. Bueno, Cristóbal Colón tenía el aprecio de la reina Isabel, hay que decirlo, y a pesar de toda esta cuestión que pasó y de pérdida de ciertos títulos, consiguió que se le financiara un cuarto viaje, que fue entre 1502
y 1504. En este viaje exploró las costas de América Central, la zona de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Les leo brevemente un punto muy importante, y dice así: en 1502, y con ese respaldo que había constituido el descubrimiento del continente sudamericano, se le permitió realizar un cuarto y último viaje, con el que perseguía descubrir el anhelado paso a las Molucas, sudeste asiático, y alcanzar de ese modo las Islas de las Especias. Sin embargo, y a consecuencia de un huracán, la expedición no pudo arribar a la Española y se vio obligada a tomar tierra en Sudamérica, circunstancia que aprovechó para continuar explorando el territorio. De ahí exploraron nuevamente Jamaica. Para entonces su nave estaba tan dañada que debieron permanecer en la isla durante 2 años, hasta que a la llegada de una misión de rescate les permitió regresar a España en 1504. 2 años más tarde, y en 1504 murió la reina Isabel, su protectora, 1504. Y 2 años más tarde, Colón fallecía con la firme y obstinada creencia de que había alcanzado Asia. Pero para entonces ya había mucha gente que no creía demasiado que eso había sido y que se trataba de nuevas tierras. Aquí tenemos una descripción, esto después ustedes pueden leer con mayor precisión. Los viajes de Colón. Primer viaje, en rojo, pueden ver aquí, exploración de las Bahamas, Cuba, la Española, su regreso. Segundo viaje, tercero y cuarto. Bueno, y estos son los puntos que quiero tratar con ustedes de forma sincrónica. Hay 2 puntos que son más cortos. Yo les estoy proporcionando un material de casi 20 páginas, pero quiero decirles que en la guía de actividades están las páginas que vamos a utilizar. No vamos a utilizar las 20 páginas. Hay algunas páginas con algunos subtemas que no abordamos, pero que no quise cortar para que de repente, si alguien quiere leer también sobre esos puntos, pueda leer. Por ejemplo, y con esto voy cerrando. Al borde del Nuevo Mundo tenemos, por ejemplo, del 4.10 vamos al 4.17, por ejemplo. Después dejamos de usar hasta el 4.21. Está todo anotado, solamente le estoy señalando. No, perdón, el 4.21 no. Incluso más adelante. Más adelante hay varias páginas que no usamos en nuestra guía de actividades. El impacto de la expansión europea recién aparece en 4.33. Que sería, en este caso, de los conquistadores y conquistados. Les cuento, para su tranquilidad, que el impacto de la expansión europea tiene 1, 2, 3, 4 páginas, nada más. Rumbo a una economía mundial tiene 1, 2 y 3. O sea que hablamos de textos muy cortos. No debía ser motivación que sean cortos, pero sabemos que tienen sus tiempitos también limitados, ¿verdad? ¿Qué tal vamos con inglés? No me cuenten todavía porque estaba grabando. Bueno, y bien, llegamos aquí a esta parte. Ángel Jiménez, te escuchamos sobre el tema todavía. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta, una duda. ¿Por qué lleva el Sí. nombre de América en honor a Américo Vespucio Bueno, gracias. y no Cristóbal Colón? ¿Verdad? Bueno, te voy a explicar por qué. Acá tenía anotado. Pero lo cierto y lo concreto es que Américo Vespucio también participó en varias exploraciones, ¿verdad? Y Américo Vespucio fue el que comenzó a hablar de que realmente se trataba de, o sea, fue uno de los que comenzó a insistir con el tema
de que eran nuevas tierras, incluso un nuevo continente, ¿verdad? Y basándose en esa idea, un cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, a fin de difundir la nueva teoría, dice, publicó un libro de geografía en el que el nuevo continente era denominado América o tierras de Américo. ¿Entiendes? O sea que hay que decir que es Martin Waldseemüller el que le dio el nombre oficial de América en su mapa. No fue él, no fue el propio Américo quien puso ese nombre, sino que fue este cartógrafo, Martin Waldseemüller. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Muchas gracias. Tranquilo, te voy a leer un poco más y a los compañeros también. Vespucio participó en 2 grandes expediciones a América. La primera en 1499, organizada por reyes católicos y encabezada por Alonso de Ojeda. Su misión era explorar la masa continental descubierta por Colón en su tercer viaje y encontrar también presuntos tesoros. No se sabe con certeza qué papel desempeñó Américo Vespucio. Después hay la otra expedición. Tras volver a Portugal, él era florentino, de Florencia. Tras volver a Portugal, postuló la teoría de que la tierra descubierta por Colón era la tierra, dice, no eran las estribaciones de Asia, sino un nuevo continente localizado entre ellas, entre Europa y Asia, ¿no? Una idea que se transmitió por toda Europa y caló entre la mayoría de los estudiosos y eruditos. Uno de ellos era el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller. A fin de difundir la nueva teoría, publicó un libro de geografía en el que el nuevo continente era denominado América, en honor al florentino. Además de descubrir que América era un continente distinto y nuevo, Vespucio exploró la desembocadura del Amazonas. También desarrolló un nuevo método más preciso para determinar la longitud de un accidente geográfico. Aquella es otra historia. También fue capaz de estimar la circunferencia terrestre con un error, entre comillas, ¿verdad? Desfase de solo 80 kilómetros. Entonces ahí tenemos a Américo Vespucio, acaudalado hombre de finanzas florentino que atendía los negocios de los Medici en España. O sea que gente de gran influencia. Gracias por tu pregunta, porque anoté aquí, quería compartirle justamente el tema. Muy bien. Bueno, llegamos entonces a la parte final de nuestra clase. Voy a parar aquí la presentación. También voy a parar por aquí la grabación. Ahí ya están todos los presentes. Ángel, David, Emilce, Aníbal, Damián, Silvana, Iván, Joao, Laura, Mariela, Carlos, Cintia, Josep, Expedita, José Miñarro, Mical, Cintia, Francisco, Leticia, Blas, José Luis María. No sé si no llamé a otro. 2, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 22 presentes, me dice lo de acá. Mi Google Meet. Bueno, entonces administramos la grabación, detenemos la misma.